Ok, amigos, iniciamos con la charla, la clase del profesor Johnny Cova, recursos didácticos para la observación del cielo y las constelaciones. Adelante, profesor Johnny. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar participando en este diplomado que se está realizando aquí en el SIDA. Espero que disfruten esta presentación. Vamos a ir directamente a la presentación. Aquí. Y acá. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito vamos a hablar de si el título de la presentación es recursos didácticos para la observación del cielo y las constelaciones. Esta es la primera parte que la hemos dividido en dos partes, una esta semana y otra la próxima semana. Esta primera parte vamos a, de cierto modo, repasar un poquito algunos elementos que tienen que ver con nuestro universo en general, ¿no? Para tener una idea clara de qué es el universo y qué es lo que contiene el universo, para entonces luego llegar a lo que es la parte de lo que nosotros podemos observar en el cielo, tanto a simple vista o con algún elemento óptico que nos pueda auxiliar para la observación. Bien, para comenzar, voy a hacer una pregunta que quisiera que todos respondieran. La pregunta está dirigida a todos ustedes, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿no? La radiación de fondo de microondas, que en inglés es Cosmic Microwave Background o CMB, como es mejor conocido, es una forma de radiación electromagnética que fue descubierta entonces vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos acá. Albert Einstein y Alexander Friedman, la respuesta número 1. La respuesta 2 sería Edwin Hubble y Georges Lemaitre. La respuesta 3, Arnold Penzias y Robert Wilson. La respuesta 4 sería por Isaac Newton y Edmund Halley. O por último, que fue ninguno de los anteriores. Entonces, para responder quisiera que, por ejemplo, ¿no? Aquellos que están de acuerdo con que fueron Albert Einstein y Alexander Friedman quienes descubrieron el CMB o el fondo de radiación de microondas, por favor levanten la mano. Profesor Cova, parece que nadie levantó la mano por la opción 1. Aparentemente nadie está de acuerdo con la opción 1. Entonces vamos a la opción 2. ¿Quiénes están de acuerdo con que fue descubierto por Edwin Hubble y Georges Lemaitre? Levanten la mano los que están de acuerdo con la opción 2. Aparentemente tampoco hay nadie interesado en esa opción, profesor Cova. Nadie está de acuerdo con esa opción. Vamos a la opción 3. ¿Quiénes están de acuerdo con que fue Arnold Penzias y Rob Wilson? Hasta 6 personas han levantado la mano de las que llevamos registradas hasta el momento. Van 6 personas. ¿De cuántas en total? Va subiendo el número, 7, 8, 9, 10, 11 personas. Tenemos 60 compañeros conectados.
11, 12 personas hasta el momento han levantado la mano con esta opción. Aparentemente debería ser cerca del 25% aproximadamente. Muy bien, por ahí va para la opción 3. Tenemos alrededor de unas 12, 13 personas que levantaron la mano. Vamos a la opción 4. ¿Quiénes de ustedes están de acuerdo que fue descubierta por Isaac Newton y Edmund Halley? Tenemos unas 8 personas aproximadamente, profesor Johnny. ¿Cuántas? 8 personas hasta 8. el momento han levantado, 9 hasta el momento con esta opción. Bueno, y por último, ¿quiénes están de acuerdo que fueron ninguno de los anteriores, pues que descubrió el fondo de radiación de microondas? Hasta el momento solo Paul Calderón. No, ya tenemos Paul Calderón, tenemos a Rodolfo Barreta, van 2 apenas que han levantado la mano con esta última opción. Fueron 2. Bueno, entonces tenemos para la opción 3 más o menos 13 de un total de 60 personas que están participando en esta sesión, y para la última opción fueron como 3 personas, ¿no? Bien, entonces continuemos. Vamos a hablar un poquito de esto y ahorita les vamos a dar la respuesta a esta pregunta, ¿no? Que a lo mejor ya la pueden visualizar acá. Lo importante acá es que vamos a hablar un poquito de lo que es la expansión del universo. Nos vamos a ir hacia atrás a principios del siglo XX, donde tenemos aquí estos personajes que ven acá, Edwin Hubble y Georges Lemaitre, justamente, que fueron una de las que propusimos aquí como los descubridores. Para esa época, a principios del siglo XX, todavía no se conocía el tamaño real del universo en que vivimos. Para los astrónomos de esa época, se pensaba realmente que el universo consistía prácticamente de lo que es nuestra galaxia, lo que es la Vía Láctea hoy día. No se conocían realmente objetos que podríamos llamar hoy extragalácticos, quiere decir objetos que están más allá de nuestra galaxia. Entonces, lo que sí se conocía, y eso por trabajos de un famoso astrónomo que fue Messier. Ustedes, los que han leído algo de astronomía, saben que Messier elaboró un catálogo de objetos. Él era buscador de cometas. Él buscaba cometas, pero siempre conseguía ciertas nebulosas en el cielo y que se confundía con lo que eran cometas. Entonces, para ir evitando estos objetos, Charles Messier lo que hizo fue anotar precisamente, tomar nota de dónde estaban ubicados estos objetos, que ahora se conoce ese listado como el listado de Messier, ¿no? Y los objetos que contiene como los objetos Messier. Entonces, fíjense que entre los objetos de Messier, que hay 110 objetos, habían unas nebulosas que tenían una forma espiral. Entonces, algunos astrónomos pensaban que esas espirales, que se llamaban nebulosas, pensaban que eran parte de nuestra galaxia, que estaban contenidas dentro de lo que hoy conocemos como la Vía Láctea. Otros astrónomos hacían la proposición de que estos objetos realmente eran
otros universos aparte de nuestra galaxia. Entonces, para resolver esto, justamente aparece Edwin Hubble, que es el más conocido y asociado a la ley de Hubble, justamente. Él estudió igualmente, independientemente de Hubble, George Lemaitre hizo lo mismo, pero lo cierto es que pudo determinar y asociar lo que es la velocidad de radial o la velocidad en que se está desplazando esos objetos en sentido contrario a nosotros, digamos que se está expandiendo respecto al punto de vista terrestre, ¿no? Y pudo asociar eso con la distancia del objeto. Y cuando él agarró estos objetos que fueron mayoritariamente galaxias y pudo determinar que eran galaxias justamente porque usando un telescopio muy grande que se había construido justamente en esa misma época, que era el telescopio de 100 pulgadas ubicado en California, en Monte Wilson, pudo detectar justamente un cierto tipo de estrellas que conocemos como estrellas cefeidas, que son estrellas que varían en un periodo muy particular. Entonces él pudo detectar por primera vez este tipo de estrellas en estas nebulosas que no se conocían si pertenecían a nuestra galaxia o si eran otros universos islas. Entonces, justamente al detectar estas variables, pudo determinar por primera vez las distancias a estos objetos, especialmente estas galaxias que son galaxias espirales en su mayoría. Y cuando él graficó justamente la distancia a estas galaxias determinadas mediante este método de usar las estrellas cefeidas, y lo graficó contra la velocidad de desplazamiento radial o desplazamiento hacia rojo mayoritariamente. Cuando hablamos de desplazamiento hacia rojo, quiere decir que tomamos un espectro, por ejemplo, de un objeto que no tiene movimiento, que entonces veríamos este espectro que sería el arco iris, digamos, que podemos ver de la luz que proviene de estos objetos. Y en los espectros aparecen unas líneas espectrales que son estas que ustedes pueden ver aquí, que se ven oscuras. Estas son líneas de absorción. Estas pertenecen a ciertos elementos que se pueden identificar claramente, pero lo cierto es que cuando vemos un objeto que no se está desplazando, entonces este sería el espectro, digamos, estático. Pero cuando Edwin Hubble y su asistente Milton Humason tomaron los espectros de estas nebulosas y estas galaxias, justamente se pudo ver que todas estas líneas espectrales estaban desplazadas hacia el rojo, como pueden ver acá. Fíjense que esta línea está desplazada hacia el rojo acá, igualmente esta y esta, etcétera. Quiere decir que todo el espectro estaba desplazado hacia el rojo. Y usando un método particular de esto, se puede asociado a la velocidad radial, es decir, a qué velocidad se está desplazando el objeto en sentido contrario a nosotros, porque las líneas están desplazadas hacia el rojo. Si estuviesen desplazadas hacia el azul, digamos el sentido contrario hacia este lado, quiere decir que el objeto más bien se está moviendo hacia nosotros.
Si está desplazado hacia el rojo, quiere decir que el objeto se está desplazando en sentido contrario a nosotros. Entonces, así fue el método que usó Hubble para determinar el desplazamiento hacia el rojo y, por ende, la velocidad de desplazamiento radial. Asociando eso, entonces pudo determinar esta gráfica que pudimos ver, y entonces de ahí viene la asociación que la podemos ver acá, que es la velocidad del objeto en sentido de desplazamiento radial, en sentido contrario a nosotros, es igual a la distancia multiplicado por una constante que podemos ver acá, que es la constante, el H0, que es conocida como la constante de Hubble. Entonces, hoy día se conoce más bien, para reconocer la participación de Lemaitre, es conocida más bien como la constante de Hubble-Lemaitre. Ahora, para ver un poquito la respuesta a todo esto, ustedes se pueden imaginar si todos los objetos que se observan, las galaxias, se están desplazando en sentido contrario, no importa en qué dirección está ubicada la galaxia, siempre vemos que se está desplazando en sentido contrario a nosotros. Entonces ese es un movimiento particular que indica que el universo, o al menos estas galaxias, en su mayoría o casi en su totalidad, se están desplazando en sentido contrario. Quiere decir, indica que nuestro universo de cierto modo está expandiéndose. Quiere decir que el espacio donde están ubicados toda la materia, digamos, observable para ese entonces, se está expandiendo. Pero entonces surge la idea, si echamos para atrás el tiempo, si el universo se está expandiendo, obviamente echamos para atrás el tiempo, quiere decir que en un momento dado en el pasado, toda la materia del universo tuvo que estar concentrada en una singularidad, en un solo punto, y a raíz de algún evento, de cierto modo catastrófico, entonces hubo, que se conoce realmente como la gran explosión, dio origen al universo en expansión que conocemos hoy. Ahora, si hubo una gran explosión, entonces tenía que haber un residuo de la luz de esa gran explosión que tiene que verse en todo, que tenía que estar detectable o se podría ver en todo el universo, así que está permeando en todo el universo conocido. Pero varios astrónomos se dedicaron a buscar a esta radiación de fondo, que es justamente la que mencionamos en la pregunta, y solo fueron, digamos, estos dos señores, Arnold Penzias y Robert Wilson, que los ven aquí abajo, enfrente de este radiotelescopio. Ellos trabajaban, físicos trabajando para la compañía telefónica, que estaban tratando de ubicar una luz o una radiación que interfería en las comunicaciones desde la Tierra con los satélites. Obviamente que era de interés para la compañía telefónica, pero accidentalmente se consiguieron con una radiación que no importaba en qué dirección apuntaban este gran radiotelescopio que ven aquí atrás, no importa en qué dirección miraban, siempre aparecía esta radiación de fondo. Entonces, eso es lo que hoy se conoce como el fondo de radiación cósmica o el fondo de radiación de microondas. Esto fue descubierto justamente el 20 de mayo de 1964 y esto fue lo que echó por tierra justamente a aquellos que
que hacían la proposición de que el universo realmente no estaba en expansión, sino que nuestro universo era un universo estático, compuesto fundamentalmente por los objetos que podíamos ver en nuestra galaxia. Bien, entonces esta es la visión que tenemos nosotros ahora de lo que es nuestro universo, lo que sería el universo observable en el presente y cómo fue el universo en el pasado muy atrás. El inicio del universo lo podemos ubicar en lo que conocemos como la gran explosión que ocurre acá, y entonces a partir de esa gran explosión y luego de una primera fase de inflación, ¿no?, que es la etapa de inflación, donde creció exponencialmente el tamaño del universo, y luego de esa etapa de expansión, de inflación, entonces el universo se va expandiendo lentamente y se va enfriando en el transcurso del tiempo. Lo que podemos ver hacia acá en esta dirección es el tiempo. Entonces, inicialmente el universo estaba tan caliente que estaba permeado por las partículas fundamentales. Y la luz, que consiste de fotones, no podía realmente atravesar esta gran nube de partículas tan densas. Siempre era absorbida un fotón, no podría escaparse porque era absorbida inmediatamente por partículas elementales. Entonces, no fue sino hasta cuando el universo está en esta etapa, más o menos 370.000 años después de la gran explosión, que a una temperatura de 3.400 grados Kelvin, justamente como lo ven, como lo pueden apreciar acá, es que el universo estaba lo suficientemente frío para que ocurra lo que llamamos como recombinación. Quiere decir que tanto los protones como los electrones se pudieron unificar para formar los átomos, ¿no?, los primeros átomos, y a partir de ahí el universo se hizo transparente para la luz. Y entonces todos esos fotones se escaparon hacia el universo y permean ahorita lo que es conocido como todo el universo. Y esa luz, esos fotones, en la medida que se va enfriando el universo, ¿no?, y se va expandiendo, llegan ese fondo, digamos, corresponde a una temperatura de 2.725 grados Kelvin, es decir, que están a una temperatura, ese fondo de radiación cósmica corresponde, y lo que descubrieron Penzias y Wilson, esa radiación correspondía a un universo, a un fondo de radiación de microondas correspondiente a una temperatura de 2.725 grados Kelvin, que es un poquito por encima de lo que hoy lo que llamamos el cero absoluto. Y esto ocurre entonces hoy día, donde estamos nosotros ubicados, aquí donde pueden ver la Tierra, en esta parte de la evolución del universo, más o menos 13.800 millones de años después de la gran explosión, ¿no? 13,8 mil millones de años después de la gran explosión, realmente es la edad estimada de nuestro universo actualmente. Aquí es interesante que pueden apreciar algo que fue descubierto recientemente, que es que el universo realmente se está expandiendo, pero se está expandiendo de una manera acelerada. Y eso lo podemos ver por la curva esta, digamos que podemos ver que
que en la medida que nos vamos hacia el futuro, el universo se va expandiendo de una manera acelerada. Entonces, digamos, esta es una visión más o menos de lo que es la historia de nuestro universo y la materia que él contiene. Para tener una visión de lo que es la materia y cómo se distribuye la materia en nuestro universo, entonces les voy a mostrar un pequeño video que a lo mejor muchos de ustedes ya lo habrán visto porque es muy famoso, está relacionado con un video inicial hecho en los años 60 que se llama Las potencias de 10. En este video vamos a apreciar, digamos, lo que es el universo actual en que vivimos y cómo se distribuye la materia dentro de él y cuáles son las distancias que estamos hablando de estos objetos que llamamos el universo observable. Para tener en cuenta, es importante tener en cuenta justamente cuando Félix estaba terminando su exposición anteriormente, explicó un poquito lo que es un año luz. Lo podemos repasar aquí simplemente. Que aquí tenemos el recordatorio que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año a una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros por segundo. Quiere decir que un año luz, si lo vemos en kilómetros, equivale a 9.460.000 millones de kilómetros, para que tengan una apreciación de lo que es un año luz. Y eso lo vamos a ver en el video a continuación. Ahora hay otro recordatorio importante acá, que es, en la medida que observamos objetos más distantes de nosotros, estamos mirando cada vez más hacia el pasado, debido a la velocidad finita de la luz. Esto es importante tomar en cuenta, como la velocidad de la luz es una velocidad finita, que ya la vemos acá, su velocidad estimada muy precisamente son 299.792.458 kilómetros por segundo. A esa velocidad, entonces obviamente cuando un objeto emite luz, va a viajar hacia nosotros a esa velocidad. Y dependiendo de su distancia, va a tardar ese tiempo en llegar a nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando observamos la luna, estamos mirando un poquito más de un segundo en el pasado, porque la luz que fue reflejada por la luna hacia nosotros tarda un poquito más de un segundo en llegar a la Tierra. Si miramos hacia el Sol, entonces la luz tarda un poquito más de 8 minutos en llegar a nosotros. Quiere decir que si el Sol por desgracia explotara en este instante, no lo sabríamos nosotros sino hasta 8 minutos y medio después que ocurrió ese hecho. Y en la medida que vamos observando más y más allá, más objetos más y más distantes, entonces estamos observando más y más atrás en el pasado de nuestro universo. Por ejemplo, si observamos hacia la galaxia de Andrómeda, que a lo mejor algunos de ustedes habrán observado esa galaxia, estamos mirando prácticamente unos 2 millones y medio de años en el pasado. Quiere decir que no estamos observando Andrómeda como es en este instante que nos está llegando la luz, sino estamos observando como fue la galaxia de Andrómeda hace más de 2 millones de años en el pasado. Bien, vamos a ver entonces este video correspondiente a lo que es el universo observable.
Perfecto. Listo el problema técnico. Menos mal que tenemos gente aquí que sabe resolver estos problemitas. Gracias. Bueno, fíjense, estamos a 1 kilómetro de distancia y nos estamos alejando aquí de lo que es la parte de California de los Estados Unidos. Ya a 100 kilómetros, aquí a 1000 kilómetros de distancia, ya podemos dejar la Tierra atrás. A 100.000 kilómetros y 1.000.000 de kilómetros ya podemos observar la órbita de la Luna. Fíjense que ya no estamos desplazando lo que es el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper y ahora la nube de Oort que el profesor Félix estuvo conversando sobre esto. Y aquí dejamos atrás entonces el sistema solar y podemos ver las estrellas más cercanas a nosotros. Estamos a 100 años luz de distancia y ahora a 1000 años luz ya podemos ver la parte de la galaxia, el brazo de Orión, donde estamos ubicados y dejamos nuestra galaxia atrás. Las galaxias más cercanas a nosotros, ahí está Andrómeda, a 100 millones de años luz. Y fíjense ya a 1 billón, 1000 millones de años luz, 10.000 millones de años luz. Bueno, ahí tienen una vista de lo que es el universo observable y la cantidad de objetos que se pueden imaginar que hay en él. Acabamos de ver lo que es el macrocosmos, que es eso que es más grande que nosotros. Ahora vamos a ver un poquito lo que es nuestro universo interior o el microcosmos, ¿no? Que también es extremadamente pequeño hasta llegar al núcleo de un átomo. Aquí estamos una millonésima de metro, una milmillonésima de metro y sucesivamente hasta llegar a lo que podemos apreciar aquí, el núcleo de un átomo. Y finalmente llegar a los componentes básicos de las partículas subatómicas, que son los quarks. Bien, entonces ahí tenemos una visión, digamos, de lo que es nuestro universo observable o cómo se distribuye la materia dentro de nuestro universo, que obviamente, como les mencionamos, está en proceso de expansión. Quiere decir que todo está en movimiento, de ninguna manera es estático. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que, como hemos mencionado acá, estamos hablando de un universo observable. Me refiero a un universo observable porque no toda la materia que hay en el universo la podemos ver. Ya han escuchado que hay un componente de materia oscura y un componente que llamamos energía de energía oscura, materia oscura y energía oscura, que de hecho conforman la mayor parte de lo que es conocido en el universo. La materia que podemos observar realmente es un componente muy pequeño, alrededor del 5% de la materia que realmente existe o la masa del universo. Entonces vamos a ver cómo hacemos para observar esta materia de los objetos que podemos observar en el universo. Para ello, entonces utilizamos obviamente nuestros ojos. Entonces aquí tienen un esquema que nos muestra cómo está conformado nuestro ojo. En la parte óptica, que es la que nos interesa conocer acá, entonces tenemos aquí una parte externa
que conocemos como la córnea. Luego está esta parte que está acá, que es el iris y la pupila, ¿no? Que ya conocemos la pupila, que es esta que está acá, que es la pequeña abertura por donde entra la luz. Y luego en el fondo tenemos lo que conocemos como la retina y el nervio óptico. ¿Cómo podemos visualizar los objetos nosotros? Tenemos una fuente de luz. Esa fuente de luz ilumina a un sujeto que podemos ver acá, este pájaro. Entonces la luz es reflejada por este objeto hacia nuestro ojo, a través de la pequeña luz que pasa por la pupila, es enfocada en el fondo de nuestro ojo, que es la retina. Ahí tenemos unas células que son los conos y los bastones. Esas son células fotorreceptoras que transfieren entonces, que pueden captar y convierten la luz en unas señales eléctricas, de cierto modo, que pasan por el nervio óptico hacia nuestro cerebro. Y es en nuestro cerebro donde realmente ocurre la visión. Es ahí donde podemos ver. Ahora fíjense algo interesante. Nuestro ojo funciona realmente como un pequeño telescopio. Y fíjate, como cualquier telescopio, piense que la luz, aquí tenemos el objeto derecho, pero cuando es enfocado en nuestra retina, es enfocado al revés, patas arriba, como podríamos decir. Entonces, ¿por qué no vemos el universo o los objetos alrededor de nosotros que estamos observando al revés? Bueno, porque esa es la actividad que hace nuestro cerebro. Es nuestro cerebro quien endereza lo que estamos observando y lo vemos como realmente es. Entonces, digamos que así es como funciona nuestra visión. Pero nuestra visión tiene una capacidad de procesamiento de imagen limitado en lo que nos referimos como rango espectral. Se refiere, digamos, al color o longitud de onda y la capacidad de resolución que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos, digamos, lo que es la radiación electromagnética, que se conoce como el espectro electromagnético. Quiere decir que la luz realmente que nosotros conocemos, que podemos ver, ocupa realmente una muy pequeña parte del total de la luz que pueden emitir los objetos que observamos en el universo. La luz de los objetos, como por ejemplo el Sol o las estrellas y otros objetos, ellos pueden emitir luz en todo el rango del espectro electromagnético que podemos ver acá. Y esa radiación se extiende a través de longitudes muy cortas, como las que vemos en esta parte que está acá, que son los rayos gamma, a través de rayos X, los rayos ultravioleta, el visible, que es esta pequeña parte del espectro electromagnético, el infrarrojo, microondas y las ondas de radio. Fíjense, noten que en la medida que nos vamos de los rayos gamma hacia las ondas de radio, fíjense que las ondas o la longitud de la onda se hace cada vez más larga, ¿no? Ese, digamos, es la longitud de onda. En la medida que observamos hacia longitudes de ondas más largas, entonces vamos hacia esta parte de lo que sería la emisión de radio y microondas, y la parte del infrarrojo, digamos, respecto a lo que es el visible. Y en la medida que observamos luz con longitudes
cada vez más cortas, nos vamos hacia el ultravioleta, los rayos X y rayos gamma. Ahora ustedes todos saben que en la medida que lo que es ultravioleta, rayos X, rayos gamma, son de cierto modo dañinos para nosotros. Todos conocemos que cuando vamos a la playa y vamos a tomar mucho sol o vamos a la montaña alta, debemos usar un protector contra los rayos ultravioletas, porque hay una pequeña parte del ultravioleta que nos llega a nosotros y nos puede hacer daño a la piel, como también una parte del infrarrojo que después vamos a ver con más detalle. Ya sabemos que obviamente los rayos X son dañinos para nosotros también cuando vamos a tomarnos una placa eh, en cualquier hospital. Todos sabemos que cuando el técnico nos toma la placa, ellos se esconden. ¿Por qué se esconden? Porque no quieren ser expuestos a los rayos X. Nosotros podemos absorber una pequeñísima parte de rayos X en un momento dado, pero el técnico no puede estar expuesto a los rayos X todo el tiempo, porque entonces obviamente se va a enfermar y va a tener daños causados por los rayos X, para no hablar de los daños que puede causar los rayos gamma, que es los objetos que son radiactivos, por ejemplo, que ya sabemos que el daño que nos puede causar. Bien, ahora quiere decir entonces, si observamos la superficie de la Tierra, que la vemos acá, la superficie de la Tierra, y vamos cada vez más afuera hasta el espacio exterior, entonces podemos ver que esta luz, la luz que nos está llegando de las ondas de radio, las ondas de microondas, el infrarrojo, la pequeña parte del visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Aquí tenemos la atmósfera nuestra y afortunadamente nuestra atmósfera actúa como un filtro. Ese filtro, digamos, no permite que estos rayos gamma, rayos X y la mayor parte del ultravioleta y el infrarrojo lleguen a la superficie, porque fíjense que es absorbido aquí a esta altura, ¿no? Por la atmósfera. Igualmente podemos ver que la mayor parte del infrarrojo, ¿no? Y las microondas también son filtradas a cierta altura de la atmósfera. Entonces quiere decir que nosotros realmente desde la Tierra, la superficie terrestre, podemos observar el espacio exterior y los objetos celestes usando telescopios o radiotelescopios. ¿Por qué? Porque solo los telescopios que pueden observar la luz visible son los que pueden estar en la superficie terrestre, porque de nada nos sirve tener un telescopio que detecta luz ultravioleta a nivel del mar, porque no nos va a llegar la luz ultravioleta, ni rayos X, ni rayos gamma. Igualmente, la mayor parte del infrarrojo y microondas tampoco van a llegar a la superficie terrestre. Algunos telescopios infrarrojos están ubicados a grandes alturas, inclusive algunos observatorios de infrarrojo los colocan sobre aviones, donde pueden detectar una buena parte de los rayos infrarrojos que llegan a gran altura de la atmósfera, y para mencionar también los otros, las longitudes de onda muy largas, las de radio, también llegan mayoritariamente a la superficie terrestre, es decir, que la atmósfera realmente es transparente para todo lo que es las longitudes de ondas largas de radio,
lo que llamamos la ventana de radio. Entonces aquí en la superficie terrestre tenemos tanto radiotelescopios como telescopios ópticos o telescopios que observan la luz visible. ¿Cómo hacen los astrónomos entonces para poder observar la totalidad de la luz que llega de los objetos que están, de los objetos celestes, pero cuya luz es absorbida o es filtrada totalmente por la atmósfera? No hay otra manera de hacerlo sino colocar telescopios fuera de la atmósfera. Por eso es entonces que tenemos observatorios que están ubicados en el espacio en órbita alrededor de la Tierra o en órbita alrededor del Sol. Y de esa manera entonces se escapan de la atmósfera y pueden observar entonces la totalidad del espectro electromagnético y pueden observar la radiación proveniente de los objetos celestes en toda la gama de longitudes de onda del espectro electromagnético. Bien, entonces aquí pueden ver entonces más o menos una muestra de lo que son los telescopios orbitales, como el famoso telescopio espacial Hubble, telescopios grandes, telescopios terrestres, como estos que están ubicados en Chile, nuestra cámara, nuestro telescopio Schmidt, que está ubicado muy cerca de nosotros aquí en Mérida, los grandes radiotelescopios que pueden ser hasta de 300 y ya vamos para casi 500 metros de diámetro, estas antenas muy grandes para detectar las ondas de radio, y los satélites, digamos, también, o los telescopios orbitales o que están en órbita alrededor de la Tierra o alrededor del Sol. Bien, entonces dependiendo de qué tipo de luz estamos observando, podemos usar un telescopio, por ejemplo. Supongamos que estamos usando el telescopio espacial Hubble para observar esta galaxia. Tendríamos esta imagen de esta galaxia en particular. Básicamente es una imagen de esa galaxia como la podríamos observar con nuestros ojos. Pero si vamos entonces a observar esta misma galaxia en luz ultravioleta, entonces fíjense cómo cambia la visión de esta galaxia y solo podemos ver esas zonas donde la luz emitida por los objetos es en el rango mayoritariamente en el ultravioleta. Y si vamos en los rayos X, fíjense cómo cambia la visión de esa galaxia. Estos son longitudes de ondas más cortas. Si vamos al infrarrojo, entonces fíjense que podemos ver ya, en el infrarrojo podemos ver cómo está asociada a objetos calientes también. Entonces fíjense cómo podemos ver la estructura espiral de esta misma galaxia, pero varía, fíjense, en la forma que la observamos en el infrarrojo o en las ondas de radio, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de investigación que se quiere realizar, hay que observar utilizando el telescopio más apropiado para ese tipo de investigación. Vamos a hacer entonces ahora otra preguntita. Vamos a preguntar a todos ustedes. Vamos a preguntarles a todos ustedes qué factor influye mayoritariamente en la capacidad de un telescopio para observar los objetos celestes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué responden ustedes. Aquí tenemos las posibles respuestas. La 1 es la ubicación del sitio de observación.
Número 2, la estabilidad de la montura o soporte del propio telescopio. La fase de la luna. El diámetro del objetivo, es decir, el tamaño del objetivo de nuestro telescopio, o todos los anteriores. Entonces, vamos a hacer una encuesta aquí. Todos aquellos que están de acuerdo con la respuesta número 1, levanten la mano. Vamos a ver cuántos levantan la mano para la respuesta número 1. Quiere decir que influye mayoritariamente la ubicación del sitio de observación. Van 3 personas hasta el momento de 62. Bueno, 4. ¿Cuántas? 4. 4. Bien, vamos para la respuesta número 2. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que es la estabilidad de la montura o soporte del telescopio el que influye mayoritariamente? Repite la pregunta, John. ¿Qué factor influye mayormente o mayoritariamente en la capacidad de un telescopio para observar los objetos celestes? Y ahí tienen la posible respuesta. ¿Quiénes de ustedes están de acuerdo con la respuesta número 2? Que es la estabilidad de la montura o soporte del telescopio. Los que estén de acuerdo con la opción número 2, por favor levanten la mano. Ana, la respuesta 1, la respuesta 2 no había votado por la respuesta 2. Pongan los mensajes para leerlos allá. Eso. Bien, ¿cuántas tenemos? Por la respuesta 2, no. Una sola. No, por la respuesta 1, no. Por la respuesta 1 hubo 5 respuestas. Por la respuesta 3 no han dado nadie. Vamos ahora a la número 3. ¿Quiénes están de acuerdo con que es la fase de la luna la que influye mayormente en la capacidad del telescopio para observar? Tenemos 4 personas. Respuesta 3, no, nada. No han dicho nada todavía. Ok, y el número 4, el diámetro del objetivo. ¿Quiénes están de acuerdo con qué es el diámetro del objetivo? La respuesta a esa sería la 4. Van 3, 4, van como 3. Y en la última va uno solo. No, van 4 para la respuesta 4. 4. Ok, finalmente, ¿quiénes están de acuerdo que son todos los anteriores? Pues todos esos elementos son los que influyen mayormente en la capacidad de un telescopio. Ok, va uno solo, solamente Santiago, no ha habido más nada. A ver. Por acá, ¿quién está levantando la mano? No, muchos. Todos, la mayoría. Muchísimos. Han levantado la mano muchos. Ya le voy a decir cuántos son. 17, 18. En la última opción. 17, sí. 17. Muy bien, bueno, excelente. De hecho, esa última respuesta, lo que es todos los anteriores, sería la respuesta más apropiada que podemos dar a esta pregunta. ¿Por qué razón? Obviamente porque la ubicación del sitio de observación es importante, porque es muy distinto que nosotros estemos observando en el centro de una ciudad o nos vamos hacia la playa o el campo donde hay poca contaminación lumínica. Entonces, eso va a influir tremendamente en la capacidad del telescopio para observar objetos celestes, obviamente, porque tenemos una contaminación lumínica que no nos permite ver
los objetos más débiles que podemos observar en el cielo nocturno. La estabilidad de la montura o soporte del telescopio, obviamente. También si tenemos un telescopio que está vibrando, se está moviendo o que no tiene ninguna estabilidad, no vamos a poder observar objetos. Así que cuando usamos un telescopio o cualquier elemento óptico para observar los objetos celestes, debemos usar una plataforma que sea bien estable. La fase de la luna también obviamente influye, porque es muy distinto cuando estamos en luna nueva, que no hay luz proveniente de la luna que puede iluminar toda la atmósfera nuestra, muy distinto a cuando tenemos una luna llena, que ilumina todo el cielo y solo podemos ver en el cielo los objetos más brillantes, que son más brillantes que ese fondo de luz de la luna. El diámetro del objetivo, por supuesto, no, porque en la medida que, y eso lo vamos a ver a continuación, en la medida que tenemos una pupila o un diámetro de un objetivo de un telescopio mayor, más grande, entonces mayor luz puede recolectar y mayormente se puede observar o se pueden observar objetos mucho más débiles en el cielo. Bien, entonces continuemos. Aquí tenemos entonces resumiendo esto, aquí podemos ver limitaciones que tenemos para la observación visual de los objetos celestes. Lo que acabamos de mencionar, la contaminación lumínica, ¿no? Que lo tenemos acá, muy distinto a observar de un lugar ubicado en este sitio a cuando nos vamos hacia el campo y podemos tener esta visión, por ejemplo, de la Vía Láctea, ¿no? Que es imposible ver desde una ciudad iluminada con la contaminación lumínica. La atmósfera, ya sabemos que obviamente cuando vamos a observar, si tenemos un cielo nublado, obviamente no nos va a permitir observar, porque las nubes opacan totalmente, a menos que estemos usando un radiotelescopio, donde las ondas de radio no les importa si hay nubes o no, ellas pueden penetrar esas nubes. Entonces podemos observar, pero solo en longitudes de ondas muy largas como las ondas de radio. En la parte visual, olvídate que no vamos a poder observar si hay interferencia. También, obviamente, la atmósfera va a interferir en la observación visual, porque imagínense ustedes por un momento que estamos en el fondo de una piscina y estamos observando, por ejemplo, un foco que está fuera de la piscina. Entonces, en la medida que las corrientes se mueven de un lado para otro de agua en el interior de la piscina, podemos ver que hay un movimiento de ese objeto que queremos observar. Quiere decir que la imagen va a estar distorsionada por el agua cuando estamos en una piscina, y lo mismo ocurre con nuestra atmósfera cuando la luz de las estrellas penetra la atmósfera y atraviesa toda la atmósfera para llegar a nuestros ojos, también va a ser distorsionada de esa manera, ¿no? Entonces no podemos ver una imagen siempre fija, quieta, como la podríamos ver desde el espacio, sino va a estar siempre en movimiento errático, y ese es un efecto causado por la atmósfera que los astrónomos conocen como el SIN. Obviamente la atmósfera también puede contener una buena parte de contaminación ambiental que está asociada también a la contaminación lumínica. Y la luna, obviamente, como pueden ver acá,
también interfiere porque ilumina todo el cielo y solo los objetos más brillantes es lo que podemos ver cuando hay luna llena e ilumina todo el cielo. Aquí tienen una idea, entonces, resumiendo esto, cuando vamos a hacer una observación visual, entonces estamos muy limitados por todos estos elementos que podemos observar acá, ¿no? Además de la pequeña parte del espectro que podemos observar a simple vista. Bien, entonces, como hemos estado conversando, es muy importante la abertura de un telescopio o de una pupila. Nuestros ojos son pequeños telescopios, pues como pudimos ver al principio, tenemos esa pupila que pueden apreciar acá. La pupila es la que deja entrar la luz hacia la retina para poder detectar los objetos, ¿no? Y nuestro cerebro es lo que nos hace visible los objetos. Ahora, piense que nuestra pupila varía de tamaño, no tiene un tamaño fijo, sino va variando. Cuando hay mucha luz en el ambiente, piense, y eso lo pueden ver ustedes en un espejo, la pupila está cerrada, es muy pequeña, y eso sucede porque nuestra pupila está hecha así por la naturaleza para proteger justamente la retina. Todos hemos tenido la experiencia de estar encandilado. Encandilado quiere decir que nos está entrando demasiada luz hacia la retina y justamente la retina actúa de esa manera y encandila nuestros ojos. Ahora, cuando estamos en un ambiente con muy poca luz, como podríamos estar cuando estamos en el campo, en un ambiente muy oscuro, entonces fíjense que la pupila se abre, entra mucha luz para poder hacer visibles los objetos a los cuales nos llega muy poca luz. Hay una relación que tenemos acá que ustedes pueden comparar, digamos, lo que nos llega, la cantidad de luz que nos puede llegar por ejemplo, aquí, de un telescopio de 50 milímetros versus un telescopio de 200 milímetros. ¿Cuál es la capacidad de cada uno de estos, uno respecto a otro? Bueno, ese lo podemos ver acá simplemente que esa capacidad de captación de luz se puede medir tomando el diámetro del primero, que sería el telescopio de 200 milímetros, dividido por el otro telescopio, el de 50 milímetros, se divide eso y entonces elevamos al cuadrado. Entonces ahí nos da, por ejemplo, que aquí este telescopio recibe X cantidad de luz, pero uno de 200 milímetros, ¿no?, de 8 pulgadas, recibe 16 veces más que uno de 50 milímetros. 50 milímetros lo podemos asociar, por ejemplo, a la utilización de unos binoculares. Entonces, ustedes pueden usar esta relación para poder comparar la capacidad de los telescopios o inclusive la capacidad del ojo versus la utilización de un telescopio. Mientras más luz recibimos de un objeto, mayor resolución o mayor luz recibimos, nosotros podemos detectar objetos cada vez más y más débiles en el cielo nocturno. Esto lo podemos hacer también, fíjense, aquí tenemos la misma comparación aplicada al telescopio espacial Hubble y al telescopio James Webb. Tenemos un telescopio de 2,4 metros, que es el Hubble, versus uno de 6,4 metros, que es el James Webb, ¿no? Ambos son telescopios espaciales,
aquí hacemos esta misma relación y vemos que el James Webb recibe 7 veces más luz de un mismo objeto que puede recibir el telescopio espacial Hubble. Bien. Aquí, bueno, simplemente una muestra de los telescopios existentes, el tamaño de los espejos de los telescopios existentes y por existir, lo que quiere decir que están en planificación. Actualmente sobre la superficie terrestre tenemos los telescopios más grandes que están en el orden de los 10 metros, entre 8 y 10 metros de diámetro, los espejos. Y cuando hablamos de espejos nos referimos a lo correspondiente a la pupila de los telescopios. Así que pueden ver que hay unos telescopios extremadamente grandes que están en planificación, como pueden ver estos que están acá. El telescopio espacial Hubble es este que está aquí para que tengan una comparación, que estén aquí. Aquí está el James Webb, que está acá, así que pueden hacer la comparación entre estos, los telescopios más grandes que tenemos y los telescopios más grandes que hay en la Tierra, y estos que están en planificación para los años 2027 en adelante. Bien, otra cosa importante que debemos mencionar aquí cuando vamos a observar los objetos utilizando un telescopio o inclusive nuestros ojos es la capacidad de resolución. Esto quiere decir, esto lo podemos demostrar, por ejemplo, con esta imagen que tenemos acá. Fíjense, por ejemplo, este camión que está aquí, que lo podemos observar cuando está muy cerca de nosotros, ¿no? Cuando está un poco más lejos y cuando está extremadamente lejos. Fíjense que en la medida que se aleja este camión de nosotros, cada vez se reduce el ángulo entre los focos del camión hasta que llega un momento que está tan lejos que el ángulo que podemos observar acá se hace tan pequeño que se funden los dos focos en uno solo. Entonces, cuando estamos midiendo ese ángulo, esa sería la capacidad de resolución de nuestros ojos o la capacidad de resolución que tiene nuestro telescopio, y eso lo podemos determinar para cualquier telescopio utilizando estas fórmulas que tienen acá. Aquí tenemos el límite de resolución, que sería a través de esta fórmula que involucra, digamos, la longitud de onda en el visual, pero que se puede resumir en una fórmula más empírica, que sería la resolución igual a 116 dividido entre el diámetro en milímetros. Eso nos daría lo que sería el límite de resolución o este ángulo, digamos, que podemos observar acá del telescopio, o la capacidad de recolección de luz, que impone también un límite en el brillo que podemos observar, y obviamente eso está relacionado también a la distancia, al diámetro, ¿no? Entonces sería 2.7 más 5 por logaritmo base 10 del diámetro del objetivo en milímetros, ¿no? De esto vamos a hablar un poquito más adelante en la próxima sesión. Bien, hablando de esto de la capacidad de los telescopios, vamos a hablar un poquito de qué es lo que podemos observar. Ya mencionamos que tenemos, cuando hacemos una observación de los objetos celestes, lo que es observable tanto por nuestros ojos como utilizando algún elemento óptico como binoculares o telescopios, vamos a tener siempre una capacidad
o un límite al brillo más débil que podemos observar tanto con nuestros ojos o con unos binoculares o con unos telescopios que pudimos apreciar en lo que anteriormente, que podemos determinar por esas fórmulas que vimos justamente anterior. Para esto, para tener una idea de lo que es el límite, para eso entonces desde la antigüedad se inventó un sistema para determinar el brillo aparente de los objetos en el cielo. El brillo aparente lo podemos medir en lo que conocemos como la magnitud aparente del objeto. Las magnitudes, como pueden apreciar acá, está en cero, ¿no? De algunos objetos. Algunos objetos van hacia magnitudes muy grandes, que son positivos. En la medida que vamos hacia magnitudes positivas, quiere decir que el objeto cada vez es más y más débil en el cielo. En la medida que vamos de magnitud cero, ¿no? Que está muy cerca de lo que serían las estrellas más brillantes del cielo, en la medida que vamos hacia acá, hacia los negativos, entonces vamos a objetos que son extremadamente brillantes, como por ejemplo el planeta Venus, la luna llena o por ejemplo el Sol. Piense que tiene una magnitud de menos 26.8, mientras que los telescopios, el telescopio espacial Hubble o telescopio de 10 metros llegan a magnitud 30, positivo. Fíjense que el telescopio Schmidt nuestro, que está ubicado aquí en el Observatorio Nacional, está alrededor de magnitud 20, 20 y tanto. Ese sería el límite de magnitud que puede ver nuestro telescopio. En la antigüedad, hasta la invención del telescopio, no se podría ver más allá, hacia las estrellas, más allá de magnitud 6, por ejemplo, que ven acá. Ya de magnitud 6 en adelante se requiere el uso de algún elemento óptico como binocular o telescopio. Hay una relación, digamos, de las magnitudes entre la primera magnitud y la sexta magnitud, que serían los objetos visibles para nuestros ojos. Entonces podemos ver los objetos más brillantes, que serían de primera magnitud, por ejemplo, como pueden ver aquí, la estrella Sirio, que está cerca de 1, menos 1.5, muy cerca de 0, magnitud 0, de primera magnitud. Todas las estrellas más brillantes son de primera magnitud, luego un poquito más débiles de segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta llegar al límite de la visión de nuestros ojos en un cielo ideal, totalmente oscuro, alejado de las ciudades, que podríamos con buena vista observar objetos muy cerca de magnitud 6, ¿no? Esta es una relación logarítmica, como pueden ver acá, la diferencia entre un objeto o la cantidad de luz que nos llega de un objeto de primera magnitud a un objeto de sexta magnitud, que sería el objeto más débil que podemos observar con nuestros ojos. Estamos hablando de 100, es decir, que recibimos 100 veces más luz de un objeto de primera magnitud de lo que recibimos de un objeto de sexta magnitud. ¿Ok? Y aquí estaría esa misma relación para el Sol, que sería recibimos del objeto de magnitud 6, el más débil que podemos ver con nuestros ojos, 2.5 veces, 2000
2.5 mil millones más fotones o luz nos llega a nosotros del Sol que de un objeto de magnitud 6. Bien. Bueno, aquí vamos a finalizar un poquito preparándonos para la próxima sesión que vamos a ver la semana que viene. Vamos a hablar de lo que son los instrumentos ópticos que podemos usar para la observación del cielo. Vamos a ver no solo los instrumentos, sino también lo que es observar el cielo a pepa de ojo, digamos, con nuestros ojos, usando nuestros ojos como pequeños telescopios. Vamos a hablar de las constelaciones, cuáles son esas constelaciones y qué es lo que podemos ver a simple vista en el cielo. Luego vamos a ver qué objetos podemos observar utilizando telescopios cada vez más grandes, tanto con binoculares como telescopios, tanto refractores como reflectores, y cómo funciona cada uno de ellos. En la próxima sesión, obviamente, también vamos a repasar un poquito esto que aquí pueden ver para los distintos diámetros o tamaños de las pupilas de los telescopios, que sería el tamaño del objetivo. Podemos ver la magnitud límite para cada uno de ellos, ¿no? Y la capacidad de resolución de cada uno de ellos, ¿no? Claro, en la medida que vamos hacia objetivos más y más grandes, fíjense que ya la magnitud límite va creciendo y creciendo hasta magnitud 15 con un telescopio de 300 milímetros, ¿no? 30 centímetros de diámetro o 12 pulgadas. Bien, vamos para una última pregunta para finiquitar esta sesión. ¿Cuáles son para todos, no? La pregunta para todos. ¿Cuáles son las dos estrellas más brillantes que podemos observar en el cielo nocturno a simple vista, usando nuestros ojos? Tenemos Castor y Pollux. Respuesta número 1. Respuesta número 2. El Sol y la Luna. Respuesta número 2. Respuesta número 3. Canopus y Betelgeuse. Respuesta número 4. Vega y Antares. Y por último, Sirius y Canopus. Aquí tenemos las 5 posibles respuestas. Entonces, ¿quiénes de ustedes nos dicen que las estrellas más brillantes que podemos observar en el cielo nocturno son Castor y Pollux? Por favor, los que van a votar por la opción 1, levanten la mano. Los que van a votar por la opción 1, por favor, levanten la mano. Tenemos 5 hasta ahora. Ajá. Ok, bien. En el chat, la Son respuesta 5, 5. Son 5, ¿verdad? Sí, son 5 preguntas. Ok, 5 bien. respuestas. Para la opción número 2. Levanten la mano los que votan por la opción número 2. Es más fácil contarlos así que ver el chat y ver la otra parte. Levanten la mano los que están en la opción número 2, por favor. Parece que nadie, ¿verdad? No, nadie quiere la 2. Bueno, quiere decir que van bien. Bien, la respuesta número 3, Canopus y Betelgeuse.
Nada, sigue ganando la... Nada, hasta ahorita va a las 5. Hasta ahora va Castor y Port. Bien. ¿Quiénes dicen que es Vega y Antares? La respuesta número 4. Levanten la mano. Ajá, va 2, 3 por la 4. Van 3 por la tres. 4. Bien, y por último, la respuesta número 5, Sirius y Canopus. Ajá, En la mano. muchos, muchísimos. Ya te voy a decir cuáles, 25, casi todo. 27, 28, 29. Sí, 29, 30. Sirius y Canopus. Ganó por votación. Va por 30, Sirius y Canopus va por 30. Excelente. Bueno, los felicito a todos ustedes. Sí, Sirius y Canopus, obviamente es la respuesta correcta. Obviamente el Sol y la Luna definitivamente no es una estrella. Todas las demás sí son estrellas que están cerca de primera magnitud, pero son Sirius y Canopus las estrellas más brillantes. Ya vimos Sirio tiene una magnitud negativa, Canopus está cerca de 0 magnitud. Bien, entonces felicitaciones a todos por esas respuestas. Entonces, para terminar acá, yo lo que les hago una recomendación ahora, si tienen binoculares, salgan estas noches, salgan y observen estos objetos, los objetos más brillantes del cielo, que aquí tenemos el Sol, la Luna llena, Venus, Marte, Júpiter, Mercurio, Sirio, Canopus, Saturno, Alfa Centauri, la estrella más cercana, ahí tienen las magnitudes, y la Estación Espacial Internacional, cuando es visible, está en menos 5.6 cuando la podemos observar. Es espectacular. De aquí a la próxima sesión, recomiendo, saquen sus telescopios, desempólvenlos y vamos a observar. Muchas gracias entonces por la participación a ustedes. Para mí ha sido un placer y entonces preparemos para la próxima sesión hablar de las constelaciones, telescopios, elementos ópticos y objetos que vamos a observar en el cielo. Okay, gracias, profesor Johnny, por la clase. La gente está muy animada, muy feliz por su clase interactiva. Si tienen preguntas o dudas, por favor, este es el momento de realizar los comentarios, preguntas o dudas que tengan al respecto. Si toman el derecho de palabra. Ajá, adelante, Sánchez. Ok, perfecto. Sí me escuchan, ¿no? Fuerte y claro. Sí. Perfecto. Bueno, un saludo a Johnny, a Nicoba. No sé si me recuerda, siempre coincidimos en varios eventos allá en el ministerio y en Caracas. Y bueno, felicitaciones por ese proyecto de La Ciencia Enseñas, que tuve el gusto de ver el inicio de ese proyecto allá en Maturín, en un encuentro, y bueno, felicitaciones por tu trabajo. Solamente quería plantearte, bueno, dentro de estos recursos que vas a tomar acá para lo que es la divulgación y la enseñanza de los cielos, he visto que nosotros estamos ocupando acá al astroturismo y se está dando mucho lo que llaman storytelling, que es como una especie de cuento que se le da a los visitantes, a los que vamos a observar el cielo. Sería muy interesante si tú nos pudieses ahondar un poquito en ese nuevo recurso que se está utilizando para las actividades nocturnas. Bueno, reitero mis saludos, Johnny, y mis felicitaciones por la clase. ¿Cuál es el recurso? Perdón. Hay uno que se llama storytelling, que más o menos es como decir un cuentacuento
De hecho, nosotros lo estamos implementando acá y da muy buen resultado. Tomamos al principio para lo que es la historia mitológica y estamos retomándolo también para la cosmología, digamos, en nuestro lo estamos incorporando. Bueno, Sánchez, échanos el cuento. Bueno, muy brevemente, nosotros en el pasado Se le oye mal, Sánchez. Se le oye mal. los fueron. Sí, tenemos Ahora, comunicación. Un pelo mejor, un poco mejor. no sé si No, se le oye como que lentamente, hablara un como robot. Sí, hable lento. el sábado pasado. Ok, que este sábado pasamos y vamos a nuestras actividades, Sánchez, donde presentamos de alguna. Sánchez, disculpa, tenemos problemas ahí con el internet, pero bueno, de todos modos, ¿no? Esa es una excelente idea, de transmitir los conocimientos de la astronomía y en el área de divulgación, especialmente para el público en general y especialmente para aquellos que, por ejemplo, que tienen alguna dificultad, ¿no? Tanto en la lectura o algunos que, especialmente los que tienen dificultad visual. Entonces, un cuento siempre es muy bueno, ¿no? Y nos puede poner siempre, puede ser muy interesante esa sugerencia, me parece excelente. ¿Alguna otra pregunta? Por acá lo que O hay comentarios. Hay muchos comentarios. Jafita, sí. Excelente profesor, me encantó su clase, súper dinámica y el contenido se gusta a todos los niveles. Le dan sola, pero una pregunta con respecto al profesor Escalona. No hay ninguna. Si alguien quiere, por favor, participar, puede tomar el derecho de palabra. Bueno, siendo de esta manera, damos por concluida la clase de hoy. Le doy las gracias al profesor Howard, excelente, muy dinámica, y a todos ustedes por participar el día de hoy. Con esta última charla queda cerrado el ciclo de clases por esta semana y los esperamos con toda la buena fe y con todo el amor del mundo para la próxima semana. Agradecidos a todos por participar. Feliz tarde.